jurídica que nos está visualizando el día de hoy desde Facebook Live y también desde la plataforma Zoom. El día de hoy damos el agrado de presentar la conferencia magistral titulada Principales aspectos a considerar en la determinación del impuesto a la renta 2020. El día de hoy nos acompaña el destacado abogado tributarista, el doctor Miguel Carrillo Bautista, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires, en Argentina. Cuenta con una maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional por la Universidad Particular San Martín de Porres y la Universidad Castilla de la Mancha en España. El doctor Carrillo Bautista se desempeñó como funcionario de SUNAT, el Tribunal Fiscal, MEF, Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero y SAT. Actualmente, el doctor Carrillo Bautista es asesor empresarial en temas tributarios y conferencista a nivel nacional. Asimismo, el doctor Carrillo es parte de la plana docente de ICJ. Él viene dictando con nosotros diversos diplomados, participando en diferentes eventos académicos. Le damos una gran bienvenida al doctor que se encuentra con nosotros. Así que, doctor, su tiempo para la conferencia. Señor Nucia, muy buenas tardes. A los amigos del Instituto de Capacitación Jurídica, también muy buenas tardes con todos ustedes. Saludo afectuoso en estas fiestas y básicamente para iniciar esta conferencia en la cual vamos a analizar los principales aspectos vinculados con, o hay que considerar, en este caso, para la determinación del impuesto a la renta empresarial. Como parte del desarrollo de esta temática, pues lo que vamos a abordar finalmente los aspectos esenciales para evitar contingencias en la determinación de un impuesto. Incluso el día de hoy, bueno, ayer en la edición extraordinaria, se ha publicado ya el cronograma de vencimientos para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2020 y que también tiene incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, cuál es declarar y efectuar el pago del impuesto a la renta. Como parte del desarrollo del temario que vamos a trabajar el día de hoy, pues prácticamente lo que vamos a tomar en cuenta es los aspectos relevantes en la determinación de los ingresos, de lo que viene a ser también los gastos, y la incidencia que tiene las obligaciones formales en el cumplimiento de estas obligaciones vinculadas con el impuesto a la renta. Así que es un poco lo que vamos a trabajar en esta conferencia, que espero sea de su agrado, en la cual vamos a analizar aspectos vinculados con el impuesto a la renta empresarial. Bueno, vamos a trabajar un material que quisiera compartir en esta oportunidad. No sé si ya lo podemos visualizar en la pantalla, creo que sí. En el que prácticamente vamos a incidir específicamente sobre lo que es la determinación del impuesto, los principales aspectos que vamos a considerar en la determinación y cómo desde el punto de vista fiscal resulta importante tener en cuenta ciertas recomendaciones para poder evitar contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la renta. Cuando hablamos nosotros del impuesto a la renta, vamos a hacer referencia a un impuesto que grava la ganancia, grava la utilidad y que tiene una estructura dividida también en función a las rentas que obtenga una persona, en función a la explotación del capital o de un trabajo y también la explotación conjunta en el cual hacemos referencia al impuesto a la renta empresarial. Entonces, es un aspecto importante que se ha notado, sobre todo durante el estado de emergencia nacional. Han sido diversas reglas que se han emitido, diversas disposiciones, en su mayoría la prórroga para el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias, como fue la declaración jurada anual del impuesto a la renta, y también las obligaciones mensuales. Entonces, un poco lo que vamos a trabajar en esta conferencia tiene que ver con algunas incidencias que debemos observar, sobre todo para hacer una correcta determinación de los gastos, aspectos que tienen que ver también con el devengo en el reconocimiento de los gastos y los ingresos, y todos aquellos aspectos que complementen un poco el tratamiento de estas obligaciones fiscales frente a la administración tributaria. Cuando vamos a ver, en este caso, la determinación del impuesto a la renta, pues vamos a partir que todo inicia con los ingresos brutos que se han devengado a lo largo del ejercicio fiscal, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando hacemos referencia a los ingresos brutos, vamos a hacer hincapié en todos aquellos ingresos que a lo largo del ejercicio se han generado bajo el principio del devengado, es decir, no se requiere, por ejemplo, que en este caso se haya percibido el ingreso, sino que se haya realizado el hecho sustancial para su reconocimiento, que es un poco lo que vamos a ver cuando analicemos el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta, y las excepciones también al principio del devengado cuando, por ejemplo, el ingreso o el gasto están sujetos a una condición suspensiva o a un hecho de evento que va a ocurrir en el futuro. Entonces ahí partimos justamente de lo que es la incidencia en el caso de los ingresos brutos. De ahí vamos a restarle el costo computable en caso de la empresa en el transcurso del ejercicio haya efectuado
la venta de un bien que ha adquirido y que este bien tenía un costo de adquisición, un costo de producción, un valor de ingreso al patrimonio. Entonces vamos a ver también la incidencia que tiene esto como consecuencia de el reconocimiento del costo computable, si es que en este ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 2020, hemos vendido bienes que se han venido depreciando o que hemos considerado pues, como parte de los activos fijos. Y en este sentido, ya determinamos lo que es la renta bruta, que para efectos del impuesto viene a ser los ingresos brutos devengados menos el costo computable, ¿no? Entonces ahí también vamos a poder restarle algunos gastos administrativos vinculados con la generación de la renta, adicionamos otros ingresos, hablamos por ejemplo de ingresos financieros que se pueden de alguna otra forma generar a lo largo del ejercicio. Entonces ya tenemos una estructura en la cual vamos llegando poco a poco a la determinación, por ejemplo, de lo que es la renta neta. En el caso de la renta neta, pues vamos a priorizar, y seguramente va a ser el aspecto que vamos a priorizar en esta conferencia, vamos a ver, por ejemplo, lo que son las adiciones y las deducciones, que finalmente responde a aquellos gastos deducibles, atendiendo al principio de causalidad, al cumplimiento de la causalidad del gasto, y también aspectos vinculados con los gastos no deducibles, es decir, aquellos gastos que prácticamente las empresas no van a poder deducir por estar prohibidos o simplemente porque se genera en algunos supuestos una diferencia temporal que origina que ese gasto que inicialmente ya está provisionado en este ejercicio por no haber cumplido con una formalidad específica, pues simplemente no lo puede deducir hasta que se cumpla dicha formalidad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las adiciones y deducciones, que es el aspecto tal vez más importante en la determinación del impuesto porque son diversas reglas que se han establecido para los diversos tipos de gastos que realizan las empresas. Entonces vamos a analizarlo de una perspectiva en la cual veamos justamente cuáles son los principales criterios para la determinación de los gastos y su reconocimiento en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. Asimismo, vamos a identificar, por ejemplo, lo que son las pérdidas tributarias compensables de ejercicios anteriores, las cuales pueden venirse arrastrando de acuerdo al sistema A o al sistema B que establece el artículo 50, vale decir, si tuve pérdida tributaria en un ejercicio, yo pude optar por aplicar la pérdida a los 4 ejercicios inmediatos siguientes a la generación de dicha pérdida, o en todo caso, a utilizar el sistema B que me permite compensar el 50% de la pérdida hasta la renta neta imponible, no solamente un porcentaje de la pérdida para ser compensada, pero la ventaja que tiene esto es que se da en forma ilimitada en el tiempo. Es decir, no es como el método A que me restringe a 4 ejercicios, sino que el método B me permite compensar hasta el 50% de la pérdida contra la renta neta imponible, pero en forma ilimitada, hasta agotar la integridad de la pérdida. Este año justamente se emitió un decreto legislativo mediante el cual se permite, el decreto legislativo 1481, que permite compensar la pérdida del ejercicio 2020, si es que este año arroja pérdida nuestra determinación del impuesto, para un ejercicio adicional, ¿no? Es decir, si el método A me permite compensarlo a 4 años, pues esta pérdida ya no podía compensarla más allá del 2024, pero te permite compensarla un año adicional hasta el 2025, ¿no? Atendiendo a esta situación de crisis financiera o económica que nos deja la pandemia. Entonces, también hay que considerarlo para la determinación del ejercicio 2020, la pérdida tributaria que tengamos en 2020 la puedo compensar un año más, ¿no? Puedo arrastrarla hasta el ejercicio 2025. Y luego de esto nos va a quedar la renta neta imponible o la pérdida que se ha generado. Entonces, si hubiera una renta imponible, pues evidentemente si estamos en el régimen general, hablando pues de la renta de tercera categoría, vamos a aplicar la tasa aplicable, que es del 29.5%. En el caso, por ejemplo, del régimen MIPE tributario, que tiene casi la misma estructura de determinación del impuesto a la renta régimen general, vamos a aplicar el 10% hasta las primeras 15 UITs, y sobre el exceso la tasa del 29.5%. Pues estos elementos, estos aspectos los vamos a identificar como consecuencia de estos regímenes diferenciados que tiene el impuesto a la renta, en el cual obliga que las empresas presenten declaración jurada anual si están dentro del régimen MIPE o dentro del régimen general. Los sujetos que están en el nuevo RUS y en el régimen especial del impuesto a la renta, pues no tienen la obligación de presentar declaración jurada anual del impuesto a la renta. En ese sentido, nos queda ya el impuesto resultante, ¿no? Y sobre el impuesto resultante, en caso sea generar utilidad en el ejercicio, pues vamos a aplicar los créditos contra el impuesto, que son prácticamente los pagos a cuenta que hemos realizado como empresas o generadores de renta de tercera categoría durante todo el ejercicio fiscal. Hay que recordar también que, de acuerdo al decreto legislativo 1471,
se permitió que por los periodos de abril, mayo, junio, julio, las empresas puedan optar por suspender o modificar sus pagos a cuenta atendiendo a un comparable de los ingresos de dichos meses con los meses de abril, mayo, junio, julio del ejercicio 2019. Entonces, si la variación, o sea, la disminución del ingreso fue mayor al 30%, yo está habilitado para poder suspender los pagos a cuenta de dichos periodos. Sin embargo, si la reducción del ingreso se produjo hasta el 30%, es decir, no superó el 30%, lo único que podía hacer yo es modificar mi sistema de pagos a cuenta utilizando un factor de 0,58 punto y algo, por el cual evidentemente mi pago a cuenta sería menor, pero tenía que identificar el comparable de mis ingresos de estos meses de abril, mayo, junio, julio de 2020 contra los ingresos generados en los mismos meses, pero el ejercicio 2019. De los créditos que van a formar parte de la aplicación contra el impuesto resultante son los pagos a cuenta, el impuesto a la renta del ejercicio presente al anterior, por ejemplo, que me haya quedado como un remanente por el ejercicio anterior también, y el ITAN, que prácticamente yo apliqué contra los pagos a cuenta, me quedó un remanente, ahora lo puedo aplicar contra regularización. De manera que incluso si me quedara un saldo ITAN que no se compensase, no se compense, por ejemplo, contra el impuesto a la renta de tercera categoría, pues yo puedo optar por la devolución. Luego tenemos, por ejemplo, lo que son las retenciones que me han efectuado en el exterior, también es un crédito contra el impuesto a la renta, y sobre el resultado, pues voy a tener un saldo por regularizar o un saldo a favor, ¿no? Lo importante es que en el caso, digamos, del saldo por regularizar, las empresas van a tener la opción seguramente de acogerse a un fraccionamiento, si fuera un similar como el FRAE en su momento, o el RAF, que está vigente hasta el día de mañana, justamente el RAF, que permite acoger deuda tributaria exigible hasta el día de mañana. Pero para el próximo año, pues no nos queda muy claro si es que se va a permitir también un régimen como el RAF que permita acogernos al fraccionamiento con la inmediata suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, que es sería un mecanismo de repente idóneo para que las empresas, en caso arroje un impuesto por pagar, puedan también acogerse a un régimen de fraccionamiento. Asimismo, si saliera un saldo a favor, pues las empresas tienen en cuenta que si hay saldo a favor pueden optar por el mecanismo de la compensación o en todo caso por la devolución de ese saldo a favor. Mayormente las empresas optan por un mecanismo de compensación porque esto evita que salga dinero de caja o mejor dicho, que salga dinero de empresa para pagar el impuesto y se pueda compensar el saldo a favor de este impuesto a la renta contra los pagos a cuenta. Entonces ya queda a discreción de la empresa optar por el mecanismo de la compensación o, en el caso, por la evolución. Pero en buena cuenta es así como se estructura el impuesto a la renta de tercera categoría. Ustedes pueden observar, es un esquema de determinación tributaria. Nos valemos de las normas contables a manera de un complemento para lo que vendría a ser la consolidación de la información contable y tributaria, pero la determinación la vamos a encontrar justamente en las normas del impuesto a la renta y su reglamento, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que para efectos de los ingresos brutos, para el caso de los gastos, pues un principio que va a ser importante observar y es interesante comentarlo ahora, es el principio del devengado. Justamente un principio que nos permite reconocer los ingresos y los gastos cuando nace el derecho al cobro o nace el derecho al pago. Básicamente cuando se produce el hecho sustancial para su reconocimiento y que también admite el diferimiento si el ingreso o el gasto está sujeto a una condición suspensiva o si es que la contraprestación por el servicio prestado o la operación que se ha realizado está sujeta a un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro, con lo cual se difiere hasta que dicho evento futuro ocurra. Esto es un poco lo que vamos a ver en el primer aspecto para evitar contingencias en el impuesto a la renta. Y hay que recordar también que para estas fechas pues las empresas reciben anticipos de lo que van a, de alguna otra forma van a realizar a partir de lo que vendría a ser el 2021. Por ejemplo, yo tengo una obra que voy a iniciar en 2021 y la empresa, el cliente me adelanta un importe, me adelanta el 20 o 25%. Hay que recordar que los adelantos sobre servicios que aún no se han prestado no permiten su reconocimiento para efecto del impuesto a la renta porque aún no hay ingreso devengado. ¿Cuándo habría ingreso devengado? Cuando yo ya estoy prestando el servicio o ejecutando la obra. En función a lo que estoy ejecutando y lo que falta por ejecutar, en esa razón se va devengando, en este caso, el ingreso. Igual sucede con los gastos, pues los adelantos, los anticipos no generan un ingreso devengado. Entonces, es la estructura que vamos a analizar en esta oportunidad, pero los principales aspectos que hay que tomar en la determinación del impuesto a la renta respecto a los ingresos, la aplicación correcta del principio del devengado, respecto a los gastos, no solamente el devengado, sino también la aplicación de un principio que vamos a trabajar en extenso el día de hoy,
que es el principio de causalidad de los gastos, al igual que las formalidades establecidas y también la eficiencia de las operaciones, sobre todo porque en pandemia pues, algunas empresas se han descuidado en conservar documentación mínima probatoria que respalde sus adquisiciones, mayormente porque todo se ha realizado en forma virtual, mayormente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que documentación distinta al comprobante pago, al registro contable o incluso algún contrato me permite demostrar que la operación es fehaciente y que está debidamente sustentada. Entonces, es un poco la determinación que vamos a ver en esta oportunidad. Pero lo primero que vamos a trabajar, que es un aspecto importante, sobre todo en la determinación del impuesto a la renta, es el principio del devengado y cuáles son sus excepciones. Básicamente, cuál es el tratamiento que tiene esto en la legislación del impuesto a la renta y cuáles son los principales informes que ha emitido en este caso la Intendencia Nacional Jurídica durante este año, ¿no? Hay que recordar que para efectos de la determinación del impuesto hemos tomado en cuenta los principales o recientes criterios que ha emitido tanto la SUNAT. Bueno, el Tribunal Fiscal no ha emitido una resolución de observancia obligatoria vinculada con el devengo, por lo menos en este ejercicio, pero hay que tomar en cuenta también cuáles han sido las consultas que se han hecho a la administración tributaria, sobre todo en cuanto a las excepciones al reconocimiento del ingreso del gasto en el ejercicio en el cual se produjo. Y un poco para situarnos en el contexto, lo que estamos viendo a continuación ya es la definición del artículo 57, que como ustedes pueden observar en la gráfica, empieza señalando que el ejercicio fiscal y el ejercicio comercial deben coincidir, es decir, iniciar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre, que justamente es el día de mañana, fecha en la cual recién nace la obligación del impuesto a la renta, y precisa que deben coincidir en todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable. La definición es importante porque ahí vemos, por ejemplo, en la gráfica que se hace referencia a que las rentas se imputan en el ejercicio gravable en el cual se producen, ¿no? Por ejemplo, para lo que es la renta de tercera categoría, se entienden producidas en el ejercicio comercial en el que se vende. Sobre este tema hay que recordar que el esquema que tenemos nosotros de categorización de las rentas divide las rentas en función al capital, al trabajo y a la aplicación conjunta de las rentas, ¿no? Por ejemplo, primera categoría, tenemos rentas que provienen del arrendamiento, cesión temporal de bienes muebles e inmuebles, en el caso de arrendamientos o arrendamiento de predios, el valor de las mejoras que asuma el inquilino sobre un bien que ha sido arrendado y que el arrendador no se obligue a reembolsar. También tenemos supuestos de renta ficticia, renta presunta, y la renta de primera categoría, que es una renta de capital, se reconoce al igual que la renta tercera bajo el principio del devengado, cosa que no sucede con la renta de segunda, cuarta y quinta categoría, en la cual se reconocen bajo el principio de percibido. Cabe decir, es necesario haber percibido la retribución para reconocer dicho ingreso. Entonces es importante tener en cuenta que en el artículo 57 ya nos dicen que las rentas de tercera se reconocen bajo el principio del devengado. Pero ¿qué implica el devengado? Porque eso no lo teníamos hasta antes del 2018, cuando se dio la reforma por el decreto legislativo 1425, pues ¿qué debemos entender por devengado? La norma intenta dar alguna definición, pero básicamente lo que hace es establecer algún supuesto de cuándo vamos a entender devengado un ingreso o un gasto. Por eso dice, para tal efecto se entiende que los ingresos se van a devengar cuando se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtener dicho ingreso no esté sujeto a condición suspensiva, ¿no? Independientemente de la oportunidad en la cual se cobre y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para el pago. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia la norma? Pues que finalmente si yo estoy prestando un servicio, mientras que vaya prestando el servicio, ya se va devengando el ingreso porque yo sé cuál es el monto que me va a corresponder por la prestación de ese servicio a manera de una contraprestación. Sin embargo, si el reconocimiento de este ingreso está condicionado, está sujeto a una condición suspensiva, pues esto va a hacer que el ingreso recién se entienda devengado cuando se produzca dicha condición, cuando se cumpla dicha condición suspensiva. Por eso acá no va a ser relevante, por ejemplo, la oportunidad en la cual se cobre, cosa que sí es importante en el caso del principio del percibido, aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para el pago. Y el segundo párrafo también es importante, porque nos dice, por ejemplo, que la contraprestación, si es que la contraprestación o parte de esta se fija en función de un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro, pues el ingreso se debe vengar cuando dicho evento o hecho futuro ocurra. Entonces, aquí también tenemos una situación en la cual si la contraprestación, si lo que es este pago está sujeto a un hecho que va a ocurrir más adelante, un hecho futuro, pues simplemente el ingreso se debe vengar cuando dicho evento futuro, hecho o evento futuro ocurra. Entonces vamos a ver también a continuación
como el reglamento que se publicó sobre finales del ejercicio 2018, porque esto fue finales de 2018 cuando se publicó el reglamento, si mal no recuerdo fue el 31 o 30 de diciembre de 2018, porque esta norma entró en vigencia en 2019, pues establece qué se entiende por hecho o evento futuro. Ustedes pueden observar, lo que el reglamento hizo fue modificar el artículo 31 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, y, por ejemplo, establece algunos supuestos que ya se encontraban comprendidos en la norma. Por ejemplo, en el inciso A dice, cuando el total de la contraprestación, es decir, el total del pago, se fije en función de un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro, pues el ingreso o el gasto también se va a vengar cuando ocurra tal hecho futuro. Perfecto. ¿Qué pasa si una parte de la contraprestación, o sea, no toda la contraprestación, se fija en función de un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro? Pues lo que va a tener incidencia en este caso es que esa parte del ingreso o del gasto se va a devengar cuando tal hecho o evento futuro ocurra. Justamente sobre este inciso B, hay que recordar que recientemente la SUNAT emitió un informe en el cual se analiza el supuesto en el cual una empresa, por ejemplo, decide alquilarle a otra empresa un local comercial. Entonces, ellos fijan un monto de arrendamiento mensual y un monto de arrendamiento variable. ¿A qué se refiere? Que se va a pagar mensualmente una cantidad, por ejemplo, de 10.000, pero el monto variable va a estar en función a las ventas que se produzca en ese local comercial. Entonces, si no hay ventas, pues prácticamente no hay este pago variable, pero si se produce la venta en el futuro, pues yo fijaré cuánto de ventas se ha producido y qué porcentaje hemos pactado para reconocer también un valor adicional por ese arrendamiento. Por lo tanto, ahí sería una parte de la contraprestación, que sería el arrendamiento, que estarían fijando en función a un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro, que sería justamente las ventas. Entonces, vamos a ver que justamente en este artículo 31 se estableció qué se entiende por un hecho o evento futuro. La definición que tenemos de hecho o evento futuro es la de un hecho o evento posterior, nuevo y distinto del hecho sustancial que genera el derecho a obtener el ingreso o obligación a pagar el gasto. Es decir, es un hecho completamente distinto al que generó el servicio, al que generó la venta. Lo que se está pactando en este caso es un hecho novedoso que va en función, como vamos a ver a continuación, a elementos posteriores como puede ser las ventas que se produjen por parte de alguna de las partes involucradas, las utilidades o incluso el volumen de la producción. Por eso nos señala en la misma redacción del inciso C que se considera que la contraprestación se fija en función de un hecho futuro cuando aquella se termina, entre otros, a manera de ejemplo, en función a las ventas, a las unidades producidas o incluso las utilidades que se van a obtener. Entonces, una situación futura puede ser que yo no sé cuánto de ventas se va a obtener, como es el caso del ejemplo que les estoy poniendo y que fue analizado por la SUNAT respecto al arrendamiento, en el cual se fija un monto fijo y un monto variable. Y el segundo sería las unidades que se produzcan, pues yo no puedo calcular cuántas unidades se van a producir o las utilidades que se obtengan. Entonces, esto también condiciona que parte de esta contraprestación se genere el ingreso cuando tal hecho o evento futuro ocurre. Pero la norma también establece un supuesto adicional, porque dice, bueno, ya estamos en cierta forma entendiendo cuándo estaríamos ante un hecho o evento futuro, pero quiero saber también qué no calificaría como un hecho o evento futuro, y señala justamente la norma que no ocurre tal situación cuando la contraprestación esté sujeta, por ejemplo, a una verificación de calidad, características, contenido, peso, volumen del bien, que implica un ajuste posterior al precio total. Entonces, si yo, por ejemplo, ya determiné el ingreso, pero simplemente he establecido un elemento posterior que permite el ajuste del precio, o pactamos 100, pero dejamos de repente un ajuste, la verificación de las cantidades que habían sido entregadas, la calidad o el pesaje, el muestreo, pues ese no sería un hecho evento futuro. Lo único que vamos a tener es hacer un ajuste al precio que ya generó un ingreso devengado en un primer momento. Por eso estos ajustes al precio mayormente se van a sustentar en las notas de crédito o notas de débito que se emitan con posterioridad al momento en el cual ya se vengó el ingreso o se vengó el gasto. Por eso la norma precisa, no va a ocurrir lo mismo, si no vamos a estar ante una situación de hecho o evento futuro, si prácticamente tenemos como elemento a considerar una verificación de calidad, características, peso, volumen del bien vendido que implica un ajuste posterior al precio pactado. El ajuste posterior al precio pactado se va a materializar con la emisión de un documento que modifique inicialmente el componente pago que se puede haber emitido, como puede ser la nota de crédito o la nota de débito, pero eso no va a generar un hecho o evento futuro.
Y un poco lo que vamos a ver es cómo se ha analizado esto a través de los informes que emitió la Intendencia Nacional Jurídica, sobre todo entre el año pasado y este año. Este año hemos tenido hasta 5 o 6 informes en los cuales se ha analizado el principio del devengado. Muy interesantes porque se hace referencia tanto a los supuestos de hecho evento futuro como a los supuestos de condición suspensiva. Vamos a verlo a continuación. Un primer informe se emitió el año pasado, justamente iniciando el año, esto fue en febrero, en el cual le preguntan al SUNAT qué pasa si tengo una empresa que se dedica a la venta de minerales o concentrados mineral, cuya venta se produce en el mes de enero del 2019, pero que la contraprestación pactada está sujeta a algunos ajustes que se van a realizar por verificación de calidad, peso, contenido. Entonces le preguntan, por lo cual se emite una factura de venta, ¿no? La cual será posteriormente modificada, ¿no? En un periodo distinto a través de una nota de crédito o nota de débito según corresponda. Entonces acá tenemos una situación en la cual la venta se produjo el mes 1, en este caso en el mes de enero, y se ha dejado a las partes hacer un ajuste posterior cuando verifiquen, por ejemplo, alguna diferencia en lo que es la calidad, peso, contenido, o incluso podría ser en función al volumen también, ¿no? Entonces, ese ajuste posteriormente va a generar la emisión de una nota de crédito o una nota de débito según corresponde. La pregunta es, en este caso, estaríamos ante un hecho o evento futuro que permitiría el diferimiento de los ingresos obtenidos por tal venta. Un poco lo que se analiza en este informe es lo siguiente. Si la venta se produce en enero, por lo cual se entiende que ya se transfirió el bien en propiedad, pero el ajuste se da en un mes posterior, ese ajuste sería un hecho futuro o simplemente sería un ajuste sobre el precio. Y en este informe la SUNAT concluye, aplicando específicamente el inciso C del artículo 31 del reglamento, que cuando estamos ante el supuesto de venta de minerales o concentrados mineral que se realiza en el mes de enero de 2019, en el cual la contraprestación se fija en función a ajustes por la verificación de calidad, peso, contenido, por lo cual se emite pues una factura de venta, la cual posteriormente va a ser modificada en un periodo distinto, ya sea por nota de crédito o nota de débito, pues esta verificación no constituye un hecho o evento futuro que permita, en este caso, el diferimiento de los ingresos obtenidos por tal venta, hasta que aquella se efectúe, porque ya estamos ante una situación que ha originado un reconocimiento del ingreso cuando se materializó la transferencia de propiedad del bien. Entonces, lo que vamos a tener simplemente es una disminución, un incremento del precio, atendiendo cuál es el evento o cuál es la situación que se ha presentado, si había una variación o no en lo que es el peso, calidad, incluso el contenido de los bienes, ¿no? Entonces, ya tenemos un informe en el cual nos precisan cómo vamos a aplicar los supuestos de hecho evento futuro y en qué caso simplemente un ajuste al precio no implica pues un hecho evento futuro, con lo cual aquí se debió reconocer el ingreso, en el ejemplo que estamos viendo, en el mes de enero del 2019, por ejemplo, ¿no? Y otro informe es el que se emitió este año, en el cual se analizan, bueno, son dos informes muy interesantes, sobre todo con lo que es la condición suspensiva, que nos van a servir un poco para entender esto, porque la norma, si bien en el reglamento define cuándo estamos ante un supuesto de hecho o evento futuro, porque lo define, pues no precisa cuándo estamos ante un supuesto, como es en este caso, de condición suspensiva, por lo menos no define qué se entiende por condición suspensiva. Y vamos a ver las preguntas que se hicieron atendiendo a la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ¿no? Entonces tenemos el siguiente caso. Tenemos el caso de una empresa que ha decidido otorgar una participación adicional a los trabajadores en las utilidades y esta se establece en forma unilateral por parte del empleador y se efectúan algunas consultas sobre el particular. La primera consulta es cuándo se considera devengado el gasto por tal concepto, es decir, el gasto que origina esta participación adicional en las utilidades de la empresa. Y la segunda pregunta, en el supuesto que para el pago de dicha participación se establezca como requisito, por ejemplo, que el trabajador cuente con vínculo laboral vigente hasta un mes determinado, ¿no? En el cual pues prácticamente se va a percibir ya la participación en utilidad, pues si es que ese condicionamiento, ¿no? A que cuente con un vínculo laboral hasta un determinado mes del año siguiente, podría calificar como una condición suspensiva, ¿no? Para efectos del artículo 57 que acabamos de analizar. Cabe recordar que si bien la norma no define cuando estamos ante una condición suspensiva, pues queda claro que se refiere a una situación en la cual para que pueda generarse el gasto de ingreso tiene que ocurrir un hecho, ¿no?
Entonces, en este caso, el hecho que ocurriría, entiendo yo, sería que el trabajador se encuentre laborando hasta un determinado mes del año siguiente al cual se ha generado la utilidad. Entonces, esto originaría que el gasto se reconozca en el ejercicio en el cual se genera la utilidad, o el gasto se reconocería cuando se cumple la condición suspensiva, que es que esta persona, el trabajador, tenga un vínculo laboral hasta el año siguiente, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegó la Intendencia Nacional Jurídica. Y aquí, por ejemplo, se analiza, como pueden observar ustedes en las conclusiones, tratándose de la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que se establece unilateralmente por parte, digamos, del empleador, ¿no? La primera conclusión a la cual llega la administración tributaria es que el gasto se considera devengado en el ejercicio en el cual corresponda a la utilidad. Entonces, en ese ejercicio se devenga el gasto, ¿no? Y la segunda conclusión a la que llega es la siguiente, ¿no? Dice, en el supuesto que para el pago de dicha participación, ¿no? Cuando ya requiera ser pagado este importe, ¿no? Se establece como requisito que el trabajador cuente con vínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente a que corresponda dicha utilidad. Tal requisito constituye una condición suspensiva para efecto del tercer párrafo del 57. Ahora, ¿por qué calificaría como una condición suspensiva? Porque recuerden ustedes que aquí se está condicionando la entrega de la participación adicional a que él tenga un vínculo contractual laboral hasta un determinado mes del año siguiente. Entonces yo podría decir, bueno, la utilidad sí se ha generado, pues, se ya nace el derecho, pero aún falta que se cumpla una condición, ¿no? Es lo que nos pasa, por ejemplo, con los servicios de auditoría externa. Yo puedo pactar, por ejemplo, que la empresa me realice un servicio de auditoría externa por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y seguramente el trabajo lo van a terminar en enero del próximo año, porque es en enero donde terminan de revisar lo que se ha generado en diciembre. Entonces yo podría decir, bueno, pero ellos han estado prestando sus servicios mes a mes. Está bien, pero justamente ese gasto se venga al año siguiente. ¿Por qué? Porque recién al año siguiente se cumple la condición suspensiva, que es la emisión del informe de auditoría o el informe de auditados. Mientras que no haya informe de auditados, pues simplemente no lo voy a pagar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en algunos supuestos de renta es que la condición suspensiva sería un elemento que de alguna otra forma establece un diferimiento del gasto del ingreso hasta que se cumpla una condición que está previamente pactada en el contrato, ya sea con terceros, ya sea con los trabajadores. Lo importante es que hay un documento que permita identificar que hay un pacto establecido por el cual se establece un beneficio, pero bajo el cumplimiento de una condición. Entonces queda claro que el devengo se genera el primer año porque se genera la utilidad, pero recién se va a reconocer ese gasto cuando se cumple la condición suspensiva. Y otro informe que también se emitió sobre el particular muy interesante, porque se parecen mucho en realidad, es respecto de los bonos de productividad que las empresas entregan a los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en determinado ejercicio establecí que iba a entregar un bono por productividad atendiendo al desempeño que tenga el trabajador en la empresa, pero también lo condiciono a que al momento en el cual voy a repartir el bono, él tenga un contrato laboral o esté laborando en la empresa, ¿no? También sería una condición suspensiva, sería, no sería condición suspensiva y tendría que reconocer el gasto de ingreso cuando ya se generó el derecho a obtener el bono, o qué elemento habría que identificar para distinguir cuando estamos ante condición suspensiva o ante un hecho sustancial que permite el reconocimiento del ingreso del gasto. Aquí tenemos justamente la materia controvertida, ¿no? Ustedes pueden observar, la pregunta es, tratándose del bono por productividad que otorgan estas empresas a sus trabajadores por cumplimiento de objetivos en un ejercicio fiscal, cuya entrega pues está condicionada a que el trabajador se encuentre en la planilla a la fecha de pago. Lo que ocurre en el ejercicio siguiente, se consulta en qué ejercicio se considera devengado el gasto por tal concepto, ¿no? Casi similar a la pregunta que se formuló en el informe 032, claro que el informe 032 refiere a una participación unilateral en las utilidades. Acá básicamente se hace referencia a un bono por productividad que le entrega a las empresas a sus trabajadores, pero lo condiciono a que se encuentre en planilla la fecha de pago, ¿no? Pero también esto podría generar, como así era un sector de la doctrina, pues un abuso por parte de la empresa, porque podría ser el caso, por ejemplo, que la empresa diga, oiga, de repente ya no quiero dar el bono, entonces establezco que la fecha en la cual tenía que mantener un vínculo contractual no era hasta el mes de junio, sino hasta el mes de agosto. Entonces al final no va a percibir el bono, porque de repente lo saqué antes.
Entonces, básicamente el objetivo de esta consulta es saber cuándo se va a reconocer, en este caso, el ingreso o el gasto, si la empresa lo va a reconocer para efectos del impuesto a la renta. Por ejemplo, en el caso del gasto, queda claro que va a generar un gasto por remuneraciones. Por eso va a ser importante saber si esta situación excepcional que podría demandar, por ejemplo, la afectación al derecho del trabajador, por ejemplo, al tener un condicionamiento que se pueda suscitar, por ejemplo, para lo que vendría a ser el tratamiento de las rentas, finalmente podría ser un abuso del derecho o simplemente un pacto entre empresa y trabajador. Por eso lo que vamos a ver en este caso concreto es que finalmente la administración tributaria concluye que en el caso del bono por productividad que las empresas otorgan a sus trabajadores por cumplimiento de objetivos en un determinado ejercicio, cuya entrega está condicionada a que el trabajador se encuentre en planilla, fecha de pago, lo que ocurre normalmente al siguiente ejercicio, el gasto por tal concepto se considera devengado en este último ejercicio. Es decir, la condición para gozar de la bonificación por productividad o el bono por productividad está sujeto a que esté en la planilla. Y como esté en la planilla el año siguiente, pues ahí donde se generaría justamente el derecho a obtener esta bonificación. Así, por favor, los invito a poder efectuar sus consultas. Creo que hay unas personas que están conectadas, también estamos transmitiendo en las redes sociales. Cualquier duda o pregunta, estoy al tanto de las mismas para poder absorberlas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces queda claro el informe, ¿no? Los dos informes que se han emitido este año son muy similares y de alguna otra manera podría decir que son informes en los cuales se analiza los supuestos de condición suspensiva, algo que si bien la norma en renta no lo define, no tenía por qué tampoco, porque es un concepto civil, que en cada caso concreto nos permite identificar cómo el ingreso o el gasto pueden diferirse hasta el cumplimiento de una condición suspensiva por la cual ya tengamos la posibilidad de aplicar correctamente el devengo del gasto y del ingreso. Sí, pueden hacer preguntas al Face y vía YouTube también, ¿sí? Muy bien. Y queríamos ver también con ustedes otro informe. Bueno, este es un informe más complejo, ¿no? Pero igual importante, el 043-2020, y este es el previo al que les dije del arrendamiento. En este informe, por ejemplo, se formulan las siguientes consultas, ¿no? La primera, ¿cuándo se venga para efectos de impuesto a la renta el ingreso por comisión de estructuración que cobra una entidad financiera con ocasión del desembolso de los denominados préstamos estructurados, teniendo en cuenta que forma parte del costo de financiamiento del préstamo y que es uno de los componentes de la tasa de costo efectivo anual? Es decir, tendría que reconocerse una vez que ya se reconoce el derecho al cobro, o también podríamos decir que podría condicionarse a un hecho o evento futuro, posterior. La segunda, ¿cuándo se vengan para efectos del impuesto a la renta los gastos por comisiones y otros gastos de estructuración, tales como los servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría externa, entre otros, incurridos por una entidad financiera para emisión de bonos? Será en el periodo en que culminaron o durante el plazo de vigencia del bono, dado que dichos servicios forman parte del costo financiero de las entidades financieras. Y la tercera pregunta, vamos a ver algunas consultas que quieran hacer. Eliminación del RAF. Bueno, lo que pasa no es en realidad una eliminación, sino que hasta el día de mañana, recuerden, ustedes tienen la posibilidad de acogerse a este régimen de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria, ¿no? Inicialmente, bueno, aunque mañana puede haber sorpresas, ¿no? Yo les pediría que mañana se levanten a las 5 de la mañana, porque siempre la administración tributaria y el Estado se le ocurre el último día publicar todo este paquete de normas, sobre todo para que entren en vigencia el año siguiente. Sobre todo si hablamos del impuesto a la renta, los cambios en la determinación del impuesto a la renta. Puede haber sorpresas. Algunos han planteado, me parece acertado, ampliar, ¿no?, el plazo para acogimiento al RAF. Si es que no se hace el 31 de diciembre, que es mañana, sino ampliarlo de repente hasta el 31 de enero. O quién sabe, permitir también el acoger al RAF deuda tributaria por impuesto a la renta del 2020, quién sabe. Lo que pasa es que debería hacerse, ¿saben por qué? Porque el estado de emergencia nacional también se ha ampliado este próximo año. Entonces, normalmente la ampliación del RAF se estableció como consecuencia de la ampliación del estado de emergencia nacional. Entonces, que vamos a tener un estado de emergencia que ha sido ampliado y condiciones más factibles para que los contribuyentes se puedan acoger,
Por ejemplo, hay contribuyentes que no se han podido acoger porque lamentablemente la declaración de la declaración de abril la presentaron fuera de fecha y ya no hay forma cómo subsanarlo. O simplemente no han tenido una variación sustancial en los ingresos de estos meses de marzo-abril comparándolos con el año pasado. Esta situación ha originado supuestos que no están actualizados porque si bien se puede decir, bueno, vamos a ver si los ingresos han variado también de otros meses del año, ¿no? Por eso, un elemento que puede seguramente mañana publicarse, que puede darse el caso, no lo aseguro porque no sabría decirles si es que han decidido dar una ampliación, pero algunos sectores han recomendado que se amplíe el plazo para acogerse al RAF, por lo cual hasta el día de mañana ustedes pueden acogerse a ese régimen de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria, que tiene como ventaja, por ejemplo, el hecho que suspende con su solo acogimiento o la sola presentación cualquier procedimiento de cobranza coactiva. Luego me dicen los procedimientos tributarios y sus obligaciones seguirán siendo virtuales como este año 2020. ¿Habrá algunas flexibilizaciones en cuanto a plazos? Miren, yo considero que para lo que vendría a ser las obligaciones mensuales, tenemos ya un cronograma, ¿no?, publicado de lo que es la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Igual voy a revisarlo mientras estamos dando la conferencia. Pero en el caso de las obligaciones mensuales, el año pasado fueron, mejor dicho, durante ese año fueron prorrogadas como consecuencia del aislamiento social obligatorio, entiéndase la cuarentena. Cuando ya tuvimos el levantamiento de la cuarentena nacional, que fue a partir del 1 de julio, y que se mantuvo en 7 regiones del país, pues prácticamente ya no se postergaron las obligaciones mensuales. La última que se postergó fue la obligación del mes de agosto, pero excluyendo en este caso a los PRICOS, tanto para la postergación de lo que es julio y agosto. Pero en lo que corresponde a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no se da una prórroga. Lo que sí podría plantearse, como lo ha señalado el doctor Francisco Pantigoso, es la posibilidad de también establecer supuestos de suspensión de los pagos a cuenta, ¿no? Tanto como se hizo en los periodos de abril, mayo, junio y julio. Pero lo más probable es que el mecanismo de pago, declaración, siga siendo virtual porque ha funcionado, ¿no? Como ustedes pueden observar, ya la Administración Tributaria ha habilitado lo que se ha denominado la mesa de parte virtual. Incluso hace poco incluyó dentro de lo que es los expedientes electrónicos al expediente de reclamación, ¿no? El recurso de reclamación está comprendido entre los expedientes electrónicos y podría establecerse algunas medidas de flexibilización, por lo menos en renta. Lo que se espera es que se postergue la aplicación de los intereses por el EBITDA, que es básicamente el reconocimiento de los ingresos menos las amortizaciones y depreciación para el caso de los intereses. Y también se habla de una posible, que no está confirmado del todo, una posible erogación del ITAN, ¿no? Porque prácticamente el ITAN tiene incidencia cuando se aplica como crédito contra el impuesto a la renta para los pagos a cuenta, pero justamente durante este año nosotros hemos tenido como consecuencia, ¿no?, de la pandemia la postergación en el cumplimiento de ciertas obligaciones vinculadas con obligaciones mensuales. Entonces podría darse el caso, puede darse el supuesto, en algún caso en particular, que prácticamente también se disponga alguna suspensión o flexibilización en las obligaciones mensuales, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, aunque eso yo lo vi a las 5 de la mañana y no encontré nada, pero lo he publicado después, ya se ha publicado el cronograma de vencimientos para el cumplimiento de las obligaciones, bueno, la obligación anual del impuesto a la renta. Cabe recordar que hace algunos días también se publicó el cronograma de vencimiento de las obligaciones mensuales, pero para el anual de renta, según lo que estableció una resolución de superintendencia publicada el día de hoy, ya tenemos un cronograma que, atendiendo al último dígito de RUC, iría entre el 25 de marzo de 2021 hasta el 12 de abril de 2021. En ese sentido, lo que vamos a ver es que hasta el momento se mantiene el cronograma que inicialmente se fija para estas obligaciones, que es a fines de marzo y la primera semana de abril. Quién sabe, como ya se habla a nivel global de un rebrote del COVID-19 y casos de la nueva variante, ¿no?, la nueva cepa que le llaman del COVID, quién sabe, para esa época tengamos algunas medidas adicionales por parte del Estado para evitar el contagio. Y esto origine también una postergación de las obligaciones mensuales, porque esa fue la lógica de la postergación inicial. Este año, por ejemplo, cuando tuvimos el cronograma de vencimiento de la anual de renta, que vencía a fines de marzo, primera semana de abril, declaró el estado de emergencia nacional el 16 de marzo, ¿no? Y se postergaron las obligaciones hasta el mes de junio y julio, y después se postergó hasta julio y agosto.
para la anual de renta, porque también se postergaron obligaciones mensuales en lo que va de febrero a agosto del 2020. Entonces, quién sabe, este tema nosotros no podríamos garantizar que se mantenga, por lo menos lo han hecho pensando en el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias. Me parece inapropiado también porque si consideramos la declaración anual de renta del 2020, ya teníamos una prórroga que fue hasta julio y agosto. Entonces, las empresas que han declarado entre julio y agosto ahora tendrían que declarar pues prácticamente pasados poco más de 6 meses. Entonces, me parece que podría evaluarse una prórroga, quién sabe, ¿no? Antes que venza, podría hablarse una prórroga entre los meses de enero y febrero, que es alguna norma, y por ser esto como se hizo entre junio y agosto. Pero recuerden ustedes que si el Estado requiere ingresos para poder cubrir el tema de servicio de salud, seguramente va a ser, como se hizo este año, una prórroga para algunos contribuyentes. Por ejemplo, este año se tomó en cuenta el volumen de los ingresos. Si los ingresos no superan las 5.000 UITs, pues prácticamente traen la prórroga. Pero si lo superan, pues como fue el caso de las principales contribuyentes, en algunos casos ellos no han tenido prórroga ni el anual ni la mensual, ¿no? Inclusive a los PRICOS no se les permitió la prórroga de los periodos de julio y agosto de 2020. Entonces, podría darse el caso que se establezca una nueva prórroga, pero por lo menos el escenario actual, según lo que se ha publicado el día de hoy, es que en cuanto al cumplimiento de obligación del anual de renta, el cronograma va para el 0 del 25 de marzo hasta los buenos contribuyentes el 12 de abril del 2021. Entonces, atendiendo a este informe, en la tercera pregunta nos dice, en el supuesto del contrato de préstamo, indicado en el cual se pacte además de los intereses, el pago de una serie de comisiones por parte del prestatario, algunas de las cuales forman parte integrante del interés efectivo del instrumento financiero del que se trate, y otras no, para efecto de reconocimiento de los gastos por concepto de tales comisiones, actualmente resultaría aplicable el criterio contenido en el informe 030-2017 SUNAT, o sería aplicable lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, que fuera modificado por el Decreto Legislativo 1425, o sea, según el nuevo criterio del devengal. Vamos a ver cuáles fueron las conclusiones. La primera conclusión a la cual llega la Administración Tributaria en este informe 043, en el cual se analiza un poco el principio del devengado, es que el ingreso por comisión de estructuración que cobra una entidad financiera con ocasión del desembolso de los denominados préstamos estructurados se devenga en el ejercicio en que se culmine el servicio por el cual se desembolsa, ¿no? Siempre que el derecho a obtenerlo no esté sujeto a una condición suspensiva o la contraprestación o parte de esta no se fije en función de un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro, de acuerdo a los términos establecidos en cada caso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Si se ha prestado el servicio, una vez que culminó el servicio, ahí ya se vengó el ingreso. Pero si ese servicio está sujeto a una condición suspensiva o el pago a un elemento o hecho futuro, pues recién se va a considerar devengado cuando dicho evento futuro ocurra o cuando la condición suspensiva se cumpla. Y en cuanto a la segunda conclusión, que hace referencia a estos gastos por servicio de asesoría legal, comisiones, auditoría externa, entre otros, miren lo que dice. Los gastos por comisiones y otros gastos de estructuración, tales como los servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría externa, entre otros, incluidos por una entidad financiera para la emisión de bonos, se va a devengar en el ejercicio en que culminan dichos servicios, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva y la contraprestación de esta no se fije en función de un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro, en cual pues prácticamente se va a verificar necesariamente los términos que se han pactado en el contrato. Entonces, como en todo servicio, el devengo se produce cuando éste se está prestando y en el caso de los gastos por comisiones, asesoría legal, clasificación de riesgos, entre otros, pues se van a devengar en el ejercicio en que culminan dichos servicios, ¿no? Siempre y cuando no esté sujeto a una condición suspensiva o a un hecho o evento futuro. Y vamos a avanzar con la tercera conclusión. Miren lo que dice en caso del contrato de préstamo sindicado. Dice, en cuanto al supuesto de un contrato de préstamo sindicado en el cual se pacte además de lo que son los intereses, el pago de una serie, por ejemplo, de comisiones por parte del prestatario, algunas de las cuales forman parte integrante del interés efectivo, de instrumento financiero, y otras no. Para efecto del reconocimiento de los gastos por concepto de tales comisiones, actualmente resulta aplicable lo que establece el artículo 57 de la ley y su reglamento, ¿no? En lugar del criterio que había establecido la SUNAT en el informe 030-2017. En ese sentido nos dice, en el supuesto antes descrito, el prestatario deberá reconocer los gastos por concepto de comisiones una vez que se produzcan los hechos sustanciales para su generación.
Esto es, el ejercicio en que culminen los servicios que retribuyen siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeto a condición suspensiva y la determinación de la contraprestación o parte de esta no depende de un hecho o evento futuro, debiéndose verificar en todo caso los términos que se establecen en cada caso. Entonces, al igual que en el caso de los servicios de comisión, asesoría legal, auditoría externa, incluso las comisiones vinculadas con los préstamos otorgados, lo importante es reconocer el ingreso por los servicios prestados cuando en el ejercicio en el cual culmine el servicio, ¿no? Ahí se va a reconocer prácticamente el ingreso devengado por los mismos. Y bueno, también tenemos una resolución del Tribunal Fiscal que me pareció interesante comentarla con ustedes. Es un criterio que establece la RTF 10399 de la CERAF 4-2017, en la cual se habla, por ejemplo, del devengo de los ingresos por intereses en suspenso y el valor de mercado en caso de bienes transferidos por debajo de su costo computable. Por ejemplo, en cuanto al primer reparo, se confirma la resolución apelada, es decir, la posición de SUNAT, en cuanto al reparo que se había hecho por ingresos en suspenso, los créditos distintos a los normales y calificados como normales. Se señala que conforme al criterio establecido por el Tribunal Fiscal, los intereses en suspenso se originan en la colocación de capitales efectuadas por empresas del sistema financiero, los que constituyen ingresos gravables de tercera categoría para efectos de impuesto, y deben reconocerse como ingresos en el ejercicio comercial en el que se devengan, es decir, cuando nazca el derecho a cobro por los intereses generados por los préstamos otorgados, por los préstamos o los intereses en suspenso en este caso. Y en cuanto al otro reparo por venta por debajo del valor de mercado, se revoca, ¿no? En cuanto al reparo por venta de bienes adjudicados y realizables por debajo del costo, indica que según el criterio que también ha establecido el Tribunal Fiscal, el valor de mercado no necesariamente es superior al costo de adquisición, por cuanto puede ocurrir que vendan los productos por debajo de dicho costo si el valor de mercado es menor. Entonces, en este caso no habría ningún problema a que el valor del bien sea menor al costo, porque finalmente podría ser ese su valor de mercado en un determinado momento. Y en cuanto a los gastos, simplemente para ir avanzando un poquito más, porque sé que el tiempo nos está ganando también, pues recordar que los gastos son deducibles en la determinación del impuesto a la renta, siendo los criterios más importantes para la deducción de los gastos, no solamente la causalidad, sino también aquellos criterios que tienen que ver con la fehaciencia, la acreditación del gasto, la causalidad, que es la necesidad de haber incurrido en determinado gasto o desembolso, el devengo, que es la oportunidad en la cual vamos a reconocer el gasto, ya lo habíamos comentado cuando vimos los ingresos, o también los ejemplos que pone SUNAT en los informes del 032 y el 034, de manera pues de analizar los supuestos de condición suspensiva y hecho de evento futuro, y la formalidad, que básicamente está referida a aquellos elementos que están contenidos en el reglamento de la ley de impuesto a la renta, específicamente el artículo 21, en el cual se ha analizado cuáles son los requisitos para que cada gasto sea deducible, teniendo el cumplimiento de una formalidad. Entonces, los 4 aspectos que vamos a considerar para determinación de la renta neta imponible son la fehaciencia, con lo cual debemos tener a la mano toda la documentación que permita sustentar nuestros gastos, ¿no? Para que evidentemente no tengamos problema con el desconocimiento de los mismos por falta de fehaciencia o acreditación, que para mí es el punto de partida. El segundo tiene que ver con la causalidad o la necesidad de incurrir en un gasto, por lo cual es evidente que aquí se está analizando el principio de causalidad del gasto, entendiendo pues, los gastos que tienen que estar vinculados con el mantenimiento de la fuente productora o vinculados con la generación de ganancia de capital, atendiendo a criterios como la razonabilidad, la proporcionalidad, en el caso de los gastos a favor del personal, pues la generalidad del gasto, ¿no? La causalidad es un principio que se encuentra en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, pero hay que recordar algo importante, porque hace poco la SUNAT emitió también un informe referido a la deducción como gasto de las indemnizaciones por despido arbitrario, es decir, lo que establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral cuando corresponda, por ejemplo, indemnizar al trabajador por despido arbitrario, pero porque la norma lo señala expresamente. O sea, aquí no se hace referencia a algún supuesto en el cual el trabajador haya acudido a un proceso judicial, haya demandado en un fuero laboral y haya ganado una sentencia a su favor y por la cual la empresa le tiene que indemnizar, porque ahí sí me parece que estaríamos ante un supuesto de gasto prohibido de acuerdo al 44, porque sería una sanción que impone el sector público nacional. Pero cuando estamos ante obligaciones legales o obligaciones contractuales,
hay que tomar en cuenta que una obligación legal o una obligación contractual no necesariamente va a ser causal, pero sí va a ser gasto deducible. Porque algunos han considerado, por ejemplo, que la lista del 37 tiene que cumplir con el principio de causalidad, y no es así necesariamente. Hay gastos que están en el 37 que no necesariamente son gastos que cumplen con el principio de causalidad. Por ejemplo, las donaciones a favor de entidades perceptoras de donaciones, pues no es causal. Eso no va a permitir mantener mi fuente productora, ni mucho menos generar ingresos. O incluso la contratación de mayor personal por discapacidad, que tenga una ventaja de una deducción adicional de la renta quinta. Claro que es algo que propicia, ¿no?, la contratación del personal con discapacidad, pero más lo vemos como un beneficio tributario. Igual pasa por la provisión de cobranza dudosa, ¿no? Los gastos vinculados con la cobranza que le hago al deudor, pues prácticamente la norma me permite recuperarlo, porque si no existiera la provisión de cobranza dudosa, igual yo tenía que reconocer el ingreso y tributar sobre el ingreso, ¿no? Y básicamente me permite recuperar lo que tributó como ingreso porque el deudor no me pagó y mandarlo a gasto. Pero a lo que voy es a lo siguiente. El 37, que nos sale el principio de causalidad, parte de la idea que los gastos, para ser deducibles, tienen que ser causales, tienen que ser necesarios, razonables, proporcionales, y en el caso de los gastos a favor del personal, cumplir con el principio de generalidad del gasto. Pero no necesariamente los gastos que están en el 37, todos no necesariamente van a cumplir con el principio de causalidad. Claro que es lo ideal, ¿no? Pero también, si el gasto no está prohibido, si el gasto está acreditado y se ha devengado, pues el gasto podría pasar como un gasto deducible, ¿no? Entonces, otro criterio importante es el devengo que había comentado. A lo largo de esta jornada, el devengo simplemente atañe a reconocer los gastos cuando se produce el hecho sustancial para su reconocimiento. Es decir, cuando prácticamente yo pueda identificar cuándo se ha producido el derecho al pago, ¿no? Y cuando se ha prestado el servicio, cuando se ha realizado la venta, si se transfirió en propiedad del bien, pues ya podríamos saber que el gasto se ha devengado. Otro tema interesante, un poco para precisar el devengo, es que hay algunos gastos en los cuales no solamente el devengo es suficiente para su deducción, como son, por ejemplo, los gastos a favor del personal o los costos y gastos que permiten que la empresa pueda deducirlos y que le originan al prestador una renta segunda, cuarta o quinta. La norma me señala que en estos casos, para que sea deducible, tengo que efectuar el pago hasta la fecha en la cual yo deba cumplir con presentar mi declaración jurada anual del impuesto a la renta. De manera que si yo no lo pago, no podría mandarlo como gasto deducible. Con lo cual el condicionamiento a la deducción va a estar en función al pago de la contraprestación o la retribución que tenga que hacerle el generador de la renta segunda, cuarta, quinta. Entonces, el devengo, básicamente lo que incide es a identificar cuándo nace el derecho a cobro o derecho a pago, en el caso de los gastos, cuándo se ha producido el hecho sustancial, que no esté sujeto a una condición suspensiva, o en todo caso a un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro. Es un poco lo que plantea esta deducción de los gastos. Y la formalidad, pues, es básicamente identificar no solamente que el gasto sea causal, que el gasto no esté prohibido, que el gasto sea fehaciente y que lo imputemos al ejercicio fiscal que corresponda, sino verificar si, de acuerdo al reglamento de la ley de renta, pues, prácticamente resulta deducible atendiendo a que se ha cumplido con la formalidad del gasto. Yo tenía un caso que me llegó el día de hoy. Una empresa ha sido, cuando tiene un ataque, por decirlo, cibernético, delito informático le llaman, ¿no?, por la cual ya han dictado algunos archivos, y para poder descriptarlos, de alguna otra manera le han pedido una recompensa, un rescate. La empresa ha pagado, ha hecho la denuncia policial y nos pregunta si el gasto ya es deducible. Inicialmente debería ser deducible, ¿no?, porque ha sufrido un riesgo sobre información confidencial, ¿no?, de la empresa, pero la denuncia policial no es un elemento suficiente para deducir la pérdida extraordinaria. Entonces, ¿qué se requiere? Tener un dictamen fiscal que disponga el archivamiento provisional del caso, una sentencia judicial que identifique quiénes fueron los que cometieron el hecho delictuoso. Mientras que no tenga esto, pues la denuncia policial no me permite usar el caso. Entonces, ¿cuál sería la formalidad? La formalidad sería tener el dictamen fiscal o la sentencia judicial. Por eso todo gasto tiene que seguir estos 4 criterios. Yo recomiendo a las empresas, ahora que estamos ante un cierre tributario y contable 2020, tener en cuenta no solamente el criterio de devengado para los ingresos, sino también elementos que evidencien acreditación del gasto para lo que es la fehacencia, lo que es la causalidad, demostrar la necesidad del gasto. Lo más importante también identificar cuándo ya puedo deducirlo, si ya lo puedo deducir en este ejercicio o se genera pues una diferencia temporal
que no lo voy a poder deducir este año, pero sí el próximo ejercicio, y sobre todo la formalidad, ¿no? Los requisitos que están previstos en la norma para la deducción. Y lo vamos a dejar aquí en lo que es la causalidad, para que ustedes vean la definición que establece en este caso el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual regula justamente el principio de causalidad, señalando que para determinar la renta neta de tercera categoría, lo que tenemos que tomar en consideración es los gastos que sean necesarios para producirla, para mantener su fuente productora, y aquellos que están vinculados con la generación de ganancias de capital, ¿no? En tanto, puede ser que potencialmente busque un ingreso, ya eso hace que el gasto cumpla con el principio de causalidad, y en tanto no esté expresamente prohibido, por lo que establece en este caso el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, la causalidad la vamos a encontrar como principio en el 37, al igual que la lista enunciativa de gastos que las empresas pueden deducir, y que seguramente durante la pandemia, pues los gastos más recurrentes han sido gastos en cargas al personal, uso de tecnología, salud, indemnización contractual, plasmada pues en un contrato, penalidades, incluso servicios de entrega rápida o por delivery. Entonces, estos gastos claramente son deducibles. Lo importante es tener la documentación suficiente que nos permita acreditar que los mismos se han producido. Primero la fehaciència, la causalidad, el devengo y las formalidades para su deducción. Bueno, quería agradecer en primer lugar al Instituto de Capacitación Jurídica por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el cierre del ejercicio tributario 2020, a todos ustedes los participantes por sus preguntas, por su interacción, por compartir también el video que estamos transmitiendo en vivo. Desearles un feliz año 2021, esperando que todo sea mejor. Cuídense, hay medidas de seguridad y salud que hay que preservar. Así que desde aquí les deseo que tengan un feliz año, unas felices fiestas, que el Instituto de Capacitación Jurídica, mi compromiso siempre en seguir compartiendo temas tributarios de actualidad. Muchas gracias con todos. Muchísimas gracias al doctor Miguel Carrillo Bautista por su brillante disertación y por supuesto, doctor, desearle un feliz año 2021 y a todos nuestros alumnos, a toda la comunidad jurídica que nos está visualizando desde ahora en el Facebook Live. Les mandamos muchísimos abrazos, doctor, y por supuesto siempre gracias por colaborar con nuestra institución y ser parte de nuestro plano docente en el área de Derecho Tributario. Damos por concluido esta conferencia magistral y nos vemos, doctor, el próximo año con nuevos eventos. Que tengan buenas tardes con todos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias.